Dios les bendiga, amados hermanos. En esta tarde vamos a compartir una palabra de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Creo yo que la palabra de Dios nos va a bendecir sobreabundantemente a cada uno de ustedes, los que están mirando. Así que vamos a orar para que la palabra del Señor pueda provocar en nuestro corazón la fe necesaria, convicciones profundas a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta tarde. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú nos puedas ministrar, Padre Santo, de una manera profunda, maravillosa, Dios mío, en el conocimiento de tu palabra. Dices tu palabra que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Padre, yo te pido que esa fe sea cimentada en cada uno de tus hijos en esta tarde. Y te pido que esta palabra, Padre Santo, provoque en cada uno de nosotros, Dios mío, una convicción profunda, Dios mío, en agradar tu corazón, Dios Todopoderoso, en hacer tu perfecta voluntad. Te honramos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a pedido de muchos hermanos que me han pedido que pudiera hablar este tema, voy a compartir en esta tarde el origen de las enfermedades. Nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender la profundidad y la necesidad de entender cuáles son los orígenes de las enfermedades. Muchos amados hermanos en la iglesia, lamentablemente hoy en día, las iglesias están conformándose, o hermanos que se están conformando, que la enfermedad es parte de la vida, que la enfermedad de diferentes ámbitos es parte de nuestra vida cristiana, y muchas veces no entendemos que Dios hizo algo maravilloso en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir en absoluta sanidad divina. Es un derecho, es algo que Dios ganó en la cruz del Calvario, como dice la palabra de Dios en Isaías 53, que Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz. Así que, hermanos, vamos a analizar en esta tarde, en este estudio apostólico, la importancia de entender y de vencer el espíritu de enfermedad. Como título en esta enseñanza es Vencer al espíritu de enfermedad. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 10. Por favor. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Amén. Hasta el 17, pastor. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Bueno, en este estudio que estamos, que se dijo que es Venciendo el espíritu de enfermedad, existen 3 orígenes o 3 razones del espíritu de enfermedad. Una de los ejemplos podemos ver causas, una de las causas de la enfermedad son por causas naturales, el otro, amados hermanos, por causas espirituales y otra por enfermedades demoníacas. Eso lo dividimos en 3 ciclos. El origen de las enfermedades por causas naturales, por causas espirituales y por causas demoníacas. Y en este estudio vamos a analizar las causas demoníacas. Hay enfermedades, amados hermanos, que es por un origen espiritual. Y eso nosotros como iglesia tenemos que entender que muchas enfermedades que muchas veces son incurables tienen un origen espiritual y en el cual nosotros como iglesia, al identificarlas, Dios nos da una solución bíblica para que nosotros podamos aplicar la sanidad divina. Nosotros leímos recién en Lucas
que dice que una mujer que hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Jesús, a través de su palabra, y el autor, que fue Lucas, identificó que esa mujer tenía un demonio, porque habla de un espíritu de enfermedad, que hace 18 años esa mujer estaba encorvada. Ese espíritu que estaba dentro de esa mujer le provocaba una deformidad en la columna. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros empezamos a analizar bíblicamente los orígenes de las enfermedades, nosotros tenemos una función como iglesia de nosotros tomar las armas espirituales y poder, amados hermanos, quebrantar. Si son demonios, la Biblia nos enseña que tenemos que echarlos fuera. Y si una persona, amados hermanos, tiene un espíritu de enfermedad y se echa fuera, tiene que venir sanidad divina. Mientras no se echa fuera esa influencia espiritual sobre aquella víctima que está siendo atacada por un espíritu de enfermedad, aquella alma no va a ser sanada, amados hermanos. Y la Biblia nos enseña en Marcos 16, 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas y también dice que habrá sanidad divina. Entonces, amados hermanos, al analizar la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que las enfermedades tienen tres orígenes. El primer origen es por causas naturales. ¿Cómo nosotros podemos dar un ejemplo de causas naturales? Si usted come algo que es pesado, ¿cierto? Y come quizás muy tarde de noche, si usted se va a enfermar, no quiere decir que es un demonio que le está atacando o una influencia espiritual. Es por causa natural. El otro, amados hermanos, la otra causa es por causa espiritual y el otro ejemplo es por causas demoníacas. Ahora lo vamos a enfocar en causas demoníacas. Vamos a leer, amados hermanos, en Job capítulo 2, verso 7. Job capítulo 2, verso 7, que bíblicamente nosotros vamos a identificar que hay ciertas enfermedades que tienen origen espiritual. Job capítulo 2, verso 7. Y así la palabra de Dios. Dice así. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Miren lo que dice la Biblia. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién fue el causante de esa sarna maligna, de acuerdo a la palabra de Dios? Satanás. Los demonios, Satanás y todo el reino de las tinieblas tienen la capacidad bíblica de provocar en nuestros cuerpos enfermedades, hermano. Y si esos espíritus inmundos tienen la capacidad de provocar una sarna maligna, podemos identificar que hay una enfermedad física, visual. Entonces, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que entender estos principios y cómo nosotros tenemos que enfrentar cuando se está manifestando un ataque espiritual de una enfermedad espiritual que provoca en nuestros cuerpos físicos. Seguimos leyendo. La epilepsia, otra causa de enfermedad demoníaca. La epilepsia, amados hermanos, lo podemos leer en Mateo 17, 14, 21. Mateo 17. Mateo 17. Dice así la palabra del Señor. Del 14 al 21. Miren lo que dice la Biblia, hermano. Cuando llegaron, dice, al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo, dice, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano de aquella hora.
Viniendo entonces sus discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque es cierto que os digo que si tuviereis la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Un muchacho lunático, una enfermedad mental, lo que no logra la psicología ni la psiquiatría, Cristo sí lo puede hacer, amados hermanos. Ese espíritu demoníaco está atormentando el alma de aquella persona. Era una persona que no estaba en sus cabales, no estaba en sus 5 sentidos totalmente ordenados. El Padre le pidió ayuda a sus discípulos, pero ¿qué es lo que afecta hoy en día a la iglesia? La falta de fe y el compromiso de intimidad con Dios. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que no tienen fe, es porque aquellos discípulos no han entendido cómo nosotros tenemos un método para ser usados en liberación. Y la fe, amados hermanos, no necesitamos una fe tan gigante, porque Jesús dice que solamente tuvieran la fe como un grano de mostaza, solamente obedecer al Señor. Cuando un hijo de Dios tiene intimidad en oración y en ayuno, inmediatamente va a venir el respaldo de parte de Dios para poder liberar a aquel cautivo por ese espíritu de enfermedad. Amén. Las enfermedades mentales se enfrentan, amados hermanos, a través de la oración y el ayuno para ser liberados. Hoy en día las enfermedades le ponen nombre: crisis de pánico, epilepsia, esquizofrenia. Y bíblicamente, amados hermanos, Dios nos da una solución. Estamos hablando en este punto, amados, de las enfermedades por causas demoníacas. Y quizás muchos de ustedes han podido identificar enfermedades en sus familiares, en su entorno. Y cuando un hijo de Dios entiende que aquellas personas que están siendo influenciadas por ese espíritu, es porque Dios quiere que Dios te pueda usar y para poder evangelizar con poder y autoridad. Si un vecino, un amigo o el entorno que tú está siendo una persona atacada por epilepsia, por crisis de pánico, es porque Dios te quiere usar para que tú le puedas evangelizar con poder. Un hijo de Dios que evangeliza con los amados hermanos con las señales del reino correctamente, va a ser tremendamente usado y tremendamente bendecido, amados hermanos. Amén. Nosotros tenemos que usar las armas espirituales. La iglesia, amados hermanos, es el lugar para ser entrenados por la palabra de Dios. La palabra soltada en una congregación es para que tú la puedas recibir y la puedas ejecutar. La palabra de Dios no puede quedar vacía, como dice la Biblia. Amados hermanos, yo animo al pueblo de Dios a ejecutar la autoridad. La Biblia dice que a todo que en él cree, no es solamente una autoridad delegada a una autoridad pastoral, sino que a todo que en él cree. Mire, vamos a leer Marcos 16, 17, hermano. Es la comisión dada a la iglesia. Marcos 16, 17. Muchos me han preguntado, pastor, ¿yo puedo hacer esto? Pastor, ¿yo puedo hacerlo esto, aquello? Bíblicamente, tú y yo tenemos la responsabilidad de evangelizar con la autoridad bíblica, la autoridad de la palabra de Dios. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tú crees, tienes que echar fuera demonios. Amén. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchas señales que es dado a aquellos solamente los que creen. Mire, hermano, yo he escuchado incluso, hermano, no reprenda al diablo porque se le puede hasta meter al cuerpo. Bíblicamente Dios te ordena tomar la autoridad de Cristo. Todo en el que en él cree, desde el más pequeño hasta el más adulto delante del Señor, tiene la obligación de ejercitar la guerra espiritual. La iglesia es el campo de entrenamiento. La iglesia tiene que ser, amados hermanos, que todos aquellos que reciben una palabra apostólica puedan ejecutarla en su vida y en su familia. Y qué maravilloso es poder evangelizar con poder a aquel vecino que quizás que su hijo tenga espíritu de epilepsia y tú le des una palabra del Señor con una respuesta. Muchas veces nosotros evangelizamos y no damos una respuesta clara a aquellas personas que tienen problemas graves y no tienen una respuesta por qué, el origen de las enfermedades, hermano.
La iglesia tiene que despertar y entender que nosotros tenemos que tomar las armas espirituales. La Biblia enseña en Marcos 16, 17 que todo el que en él cree echarán fuera demonios. No es una obligación del pastor, no es una obligación del liderazgo, es una obligación de la iglesia. Y si es una obligación de la iglesia, tenemos que nosotros establecer el orden de Dios a través de su palabra. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Si usted me está entendiendo, por favor, dedito para arriba y me va diciendo la pastora Marta, aquellos que están entendiendo, por favor. Marcos 16, 17, ¿cierto? Vamos a leer otro caso de enfermedades por causas demoníacas, hermano. La ceguera. Mateo 12, 22 al 23. Mateo 12, versículo 22 al 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado. Miren lo que dice la Biblia. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Ese demonio que estaba en el cuerpo de la persona, ¿qué provocaba? Ceguera y mudez. Ceguera y mudez. Necesitamos, amados hermanos, que la iglesia abra su corazón y abra su mente en esta palabra maravillosa. Amén. Muchas veces nosotros vemos y nos apiadamos, ¿cierto? Nos da pena, nos da piedad por aquellos que son ciegos y son mudos, pero qué maravilloso es que usted y yo seamos usados para liberar a aquel cautivo que necesita una liberación, hermano. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Jesús no oró por sanidad, Jesús le echó fuera ese espíritu. Y cuando Jesús echó fuera ese demonio, aquella persona empezó a ver y empezó a hablar. Amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que, nuevamente lo repito, y les voy a seguir repitiendo, la iglesia tiene que despertar en la autoridad que fue dada a la iglesia. Nosotros estamos llamados a establecer el reino de Dios. La Biblia dice, yo si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a vuestras vidas. Y si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, amados hermanos, vamos a ver sanidad divina. Ciegos que van a ver, mudos que hablarán, gente encorvada que se van a enderezar. Mire, hermano, nosotros tuvimos una experiencia de una hermana que tenía cáncer. Grado, amado, esa mujer estaba destinada a la muerte. Se le ministró liberación, se echó fuera ese espíritu inmundo y esa mujer se sanó. Actualmente está junto con nosotros en la congregación. Nosotros tenemos que entender la profundidad del poder de Dios que nosotros tenemos que ejecutar. Hoy en día, amados hermanos, la iglesia se encuentra cautivada, se encuentra oprimida. Muchas veces los hermanos no han enfocado su fe bíblica y en vez de decir, hermanos, oremos y ayunemos para que Dios nos dé una respuesta, para que Dios te libere y te sane. Hermano, no, yo te tengo un dato bueno. Tengo un médico muy bueno que te va a ayudar. La iglesia tiene que despertar. No digo, amados hermanos, que hay que descartar los médicos, pero qué interesante primero escuchar la voz de Dios y preguntarle por qué es el origen de la enfermedad. Seguimos leyendo, seguimos estudiando la palabra del Señor. Otra enfermedad demoníaca, locura. Marcos capítulo 5, verso del 1 al 5. Marcos capítulo 5. Marcos 5. Del 1 al 5. Vinieron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos, y cuando salió a él de la barca, enseguida dice, vino a un encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Nuevamente habla de una persona endemoniada. En significa dentro, demonio es espíritu maligno, o sea, un espíritu maligno dentro, endemoniada. Para que podamos entender la etimología de la palabra, hermano. Dice la Biblia, en el verso 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas
Más las cadenas, dice, habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Cuando una persona es endemoniada, en estado de locura, va a tener una fuerza sobrenatural, pero esa fuerza sobrenatural no es una fuerza humana, es causada y el origen de esa fuerza es por causa demoníaca. Por eso cuando una persona cae en un estado de locura, pueden estar hasta 20 personas tratar de sujetarlo y no pueden, es porque podemos identificar que aquella persona hay una influencia espiritual. ¿Qué debe hacer la iglesia? Usted cuando algún día le toca una situación así, usted tiene que atar en el nombre de Cristo Jesús, yo amarro este espíritu maligno que está provocando este desorden, yo los amarro, ordeno ángeles que vengan ahora junto con nosotros, empiecen a quebrantar, a romper, a quebrar toda autoridad demoníaca. La iglesia tiene que entender que esos espíritus malignos, amados hermanos, son atados y la iglesia tiene que ejecutar la autoridad. Hoy en día, amados hermanos, hablar de demonios, hablar de la demonología es un tema tabú. Y muchas veces, lamentablemente, hasta se prohíben hablar de esos ciertos temas. Y déjenme decirle que toda la teología neotestamentaria, el oficio de Cristo, el oficio que provocó en sus discípulos, fue netamente de liberación y guerra espiritual. Si Jesús estableció el orden para que la iglesia se involucrara en la guerra espiritual, nosotros tenemos la obligación y el deber de practicar lo que la Escritura dice con respecto a la guerra espiritual. Vamos a seguir leyendo y seguir estudiando, ¿no? Otra enfermedad por causa demoníaca. Fiebre. Lucas 4. La fiebre también, amados hermanos, tiene una causa demoníaca. Lucas, capítulo 4, verso 38. Lucas, capítulo 4, verso 38. Estamos dando el ejemplo de enfermedades por causas demoníacas. Acuérdense que yo le dije que hay causas naturales, causas espirituales y causas demoníacas. Vamos a estudiar las causas demoníacas, para que ustedes digan, no todas las enfermedades son demoníacas. Sí, hay enfermedades que no son demoníacas. Hay enfermedades por causas naturales y hay enfermedades por causas espirituales y por causas demoníacas. En este ciclo, en esta plenaria, vamos a ver por causas demoníacas, para que quede claro. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. La pregunta mía, ¿a quién se reprende, hermano? A los demonios. No se va a reprender algo natural. Se reprende y te ordeno que la suelte y te echo fuera. Eso es un demonio. Jesús identificó que la fiebre que estaba provocando la suegra de Pedro, detrás de esa fiebre había una influencia espiritual demoníaca que provocaba la fiebre. ¿Cuántas veces a lo mejor nuestros hijos o nuestras vidas hemos sido atacados por fiebre? Y muchas veces no hay una causa y tenemos fiebre. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual atacando. En vez de tomar analgésicos, amados hermanos, primero busquemos la respuesta de parte de Dios. Muchas veces tenemos que reprenderla. En el nombre de Jesús de Nazaret te ordeno que te retires de mi hijo. Y usted tome aceite, autorizado obviamente por el pastor. Dígale al pastor que lo autorice, que lo habilite. La autoridad delegada tiene que provocar crecimiento, no dependencia, hermano. Una autoridad sana de Dios tiene que provocar que los hijos de Dios puedan caminar cristocéntricamente. Entonces, cuando un hijo de Dios está autorizado y tiene su aceite en la casa, pesca el aceite, unge a sus hijos, reprende el espíritu de fiebre. Mire, hermano, increíblemente hemos tenido muchos testimonios de muchas hermanas con sus hijos que han sido sanados y han sido liberados porque la influencia fue un ataque espiritual. ¿Cuántas veces, amados hermanos que se abstienen de ir a las congregaciones porque muchas veces antes de ir al culto el hijo se me enferma? Porque ese día Dios iba a derramar una bendición maravillosa y le ataca a los hijos. Y ve de ver con los ojos espirituales, ven con los ojos naturales y el enemigo le roba la bendición, amados hermanos.
¿Qué es lo que tienen que hacer los padres? Pescar a sus hijos, ungirlos con aceite, reprender a la fiebre y esperar respuesta de parte de Dios. Amén. Tenemos que ejercitar la autoridad divina, hermano. La iglesia está llamada a tomar las armas espirituales. La Biblia dice, el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Dios nos da la orden para que tú y yo tomemos y ejerzamos la autoridad de Cristo en la obra de la cruz del Calvario para establecer el reino. Otra enfermedad por causa demoníaca, la parálisis, hermano. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versos 5 y 6. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Mateo 8, sí, del 5 a 6, ahí sí. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, parálisis. Paralítico, gravemente atormentado. Nuevamente la Biblia identifica que esa parálisis tiene un origen demoníaco. Nuevamente diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y el otro ven y viene, y mi servidor hace esto y lo haré. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como hoy creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mira, hermano, nuevamente un ejemplo bíblico de un centurión que decidió creer en Cristo. Amén. Que su criado estaba atormentado y estaba paralítico. Y Jesús provocó la liberación y la sanidad divina. Gloria a Dios. Necesitamos que la iglesia y todos nosotros podamos tener nuestra mirada correctamente, amados hermanos, por medio de la palabra de Dios. Un hijo de Dios que entiende el mundo espiritual tiene que, antes de provocarse una desesperación, cuando hay una enfermedad, tenemos que doblar rodillas, hermanos, pedirle al Señor una respuesta, ejercer la autoridad de Dios para que Dios nos dé una solución. Cuando el enemigo nos ataque a nuestros hijos, cuando el enemigo quiera atacar nuestras vidas, nosotros tenemos que ejercitar la palabra del Señor primeramente para que Dios pueda provocar sanidad divina, hermanos. No podemos quedarnos solamente inmediatamente con una situación difícil, ir a la medicina. Nosotros necesitamos, amados hermanos, que la verdad de Dios sea establecida en nuestras vidas y en nuestra familia. ¿Qué va a hacer usted cuando venga la persecución en contra de la iglesia? Cuando no podamos ni comprar, ni vender, ni estar en el sistema. Cuando venga, amados hermanos, la persecución real. Mire, hermano, lo que está pasando el coronavirus, eso no es nada para la realidad que viene sobre la humanidad cuando Cristo venga, su segunda venida de Cristo, hermano. Nosotros tenemos que ejercitar la fe. Y la fe es un proceso, porque la Biblia habla de medidas de fe. Amado, si tú tienes poca fe, el Señor no te dice, de acuerdo a la palabra de Dios, que te quedes ahí en esa poca fe. Dios te ordena que la fe sea creciente. El apóstol Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de fe, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Si tienes falta de sabiduría, quieres entender más de Dios, tú tienes la obligación de buscar para que Dios te dé aún más por medio de su palabra. Cuando la palabra de Dios se cimenta en nuestras vidas, la Biblia dice que la fe viene por oír palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es revelada a tu espíritu, va a provocar mayor fe. Por eso necesitamos entender la palabra del Señor, hermano.
Vamos a leer otro ejemplo de una enfermedad por causa demoníaca. El flujo de sangre. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 25 al 34. Dice así la palabra de Dios. Pero una mujer que hace 12 años padecía flujo de sangre, 12 años, hermano, con flujo de sangre, y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, ese espíritu, aparte de provocar 12 años de enfermedad, le empezó a robar la economía. Qué terrible, hermano. Y nada dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús dice, conociendo en sí mismo del poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestidura? No vamos a leer más adelante, pero vamos a enfocarnos en la enfermedad de aquella mujer que la Biblia revela que es un azote. Las enfermedades, amados hermanos, reflejan que son los azotes. Y muchas veces, amados hermanos, Dios va a provocar ciertas disciplinas sobre sus hijos y muchas veces van a ser azotados, hermanos. Van a ser, lamentablemente, cuando hay un hijo de Dios que está en rebeldía y no quiere entender y alinearse a los principios de la palabra del Señor, lamentablemente Dios va a tener que disciplinarlo a través de un azote. Bien, Señor. Lamentablemente. Y eso te lo puedo demostrar lo que dice la palabra en Hebreos, hermano. Vamos a leer Hebreos cuando el Padre disciplina. Pastora Marta dijo que me iba a ayudar. Baja la tierra. Hebreos 13. Vamos a leer. Que habla de la disciplina. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermano. Déjeme buscar el versículo. Ahora. ¿Ah? Ah, Bien, ¿estás seguro que es hebreo? Sí, Hebreos. Habla de la disciplina. Hebreos, sí, Hebreos 12, del 6 al 11. Amén, ¿ves? Porque hay uno, te decían proverbios también, pues. Ya no, en hebreo. Dice así, porque el Señor al que ama disciplina y azota, escuche bien, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y la Biblia, que recién leímos en Marco, que esa mujer hace 12 años tenía flujo de sangre y fue libre de aquel azote. Por medio de la palabra de Dios nosotros podemos identificar que muchas enfermedades lamentablemente tienen origen espiritual sobre los hijos de Dios porque Dios está disciplinando. Y cuando hay una disciplina, Dios quiere que el hijo de Dios pueda enmendar su camino y entender que no puede seguir en esa condición de vida porque Dios le está demandando un cambio voluntario de su carácter para hacer la voluntad de Dios, hermano. Y muchas veces, lamentablemente, Dios tiene que tratarnos en disciplina. Tenemos que evitar, tenemos que ser obedientes. No podemos desviarnos. Tenemos que entender los principios bíblicos para que Dios nos pueda librar. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Otra causa de enfermedad demoníaca, amados hermanos, la mudez. Marcos 9:32. Marcos 9:32. Marcos 9:32. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. A ver, parece que me equivoqué. No, era Mateo 9:32, perdón, hermano.
Era Mateo 9:32. Mateo 9:32. Mira, hermano, me tocó ministrar un hermano X, no lo voy a decir, que tenía una enfermedad en sus riñones. Y me acuerdo que cuando él pidió oración, me dijo, pastor, necesito que usted pueda orar por mis riñones porque la situación era crítica, porque el diagnóstico del médico estaba diciendo que ambos riñones iban a dejar de funcionar. Y el origen de aquella enfermedad la identificamos que era por causa espiritual. Yo la identifiqué porque aquel hermano cuando se sentó y entró a la iglesia para orar por su vida, el Espíritu Santo me reveló que aquella persona estaba siendo atacada por un espíritu, pero estaba bajo un azote de parte de Dios por su desobediencia. En ese momento, amados hermanos, yo no oré por sanidad divina. El Señor me llevó a profetizar. Empecé a orar y el Señor me daba un mensaje para aquel hermano y el Señor le decía, así dice el Señor, ordena tu vida, ordena tu corazón y pónete a cuentas, dice el Señor. Y se le dieron ciertas indicaciones y aquel varón tomó la decisión de ordenarse. Y déjenme decirle que cuando él se ordenó, fue sano en aquella hora. Muchas veces, amados hermanos, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Dios nos quiere guiar. Dios quiere un pueblo sano. Amados hermanos, tenemos que entender, y a mí me viene un celo de parte de Dios. Iglesia amada, Jesús pagó un precio altísimo en la cruz del Calvario para que tú y yo vivamos totalmente sanos. Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestra dolencia en la cruz del Calvario. No puede ser que un cristiano que entiende la palabra apostólica de la obra de la cruz del Calvario, sigamos viviendo en enfermedades y en problemas porque no hemos entendido la profundidad de nuestro Dios. Amén. Tenemos que ejercitar, amados hermanos, la voluntad eterna de Cristo en nuestras vidas. No podemos conformarnos, amados hermanos, de vivir una vida miserable con problemas espirituales, hermanos. Nosotros tenemos que buscar la respuesta de parte de Dios cuando tenemos enfermedades quizás que son incurables. Señor, muéstrame qué tú quieres que yo cambie. Señor, tú me estás disciplinando. Si tú me estás dando un azote porque tú me amas. La Biblia reveló en Hebreos, amados hermanos, cuando leímos la palabra en Hebreos, dice que Dios al que toma por hijo, como lo ama, lo azota. Muchas veces nosotros idealizamos un padre de amor de una manera, amados hermanos, afectiva, y muchas veces no es afectivo, que muchas veces Dios nos tiene que disciplinar en un azote. Dios nos está amando. ¿Y por qué nos está amando? Porque lamentablemente nosotros como hombres, y cuando hablo la palabra hombre no solamente estoy hablando del género masculino, sino que femenino también, muchas veces Dios nos tiene que hablar de una manera severa para que nosotros podamos tener, amados hermanos, conciencia de que las cosas no las estamos haciendo bien delante del Señor y que la enfermedad que fue desatada sobre nuestras vidas o sobre aquel familiar, o sea, aquel hijo de Dios que está siendo atacado, es porque Dios le está amando. Nuevamente vamos a leer Hebreos, hermanos. Se me olvidó el Hebreos, ¿cuánto era, amada esposa? Hebreos 12, Hebreos 12. del gracias. 6 al 11. Hebreos 12. Qué maravillosa palabra, hermano. Hebreos 12. Analicemos la palabra del Señor. 12. Del 6 al 11. 6 a 11. Porque el Señor al que ama, disciplina. Si usted es amado por Dios, Dios le va a disciplinar. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú eres hijo de Dios y no quieres entender, no quieres alinearte a la santidad del Señor, muchas veces Dios va a tener que usar ese medio doloroso. Miren lo que dice más adelante en el verso 7. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina?
Se ha dado cuenta que hay muchos cristianos que están siendo azotados y disciplinados por Dios, siguen y persisten en su soberbia. Así es. Porque acá la Escritura dice que hay una decisión si estás dispuesto a soportar la disciplina. Porque hay cristianos que muchas veces no van a soportar la disciplina y no van a querer doblegar su orgullo, su terquedad a la perfecta voluntad de Dios. Miren lo que dice la palabra. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque y dice, ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Qué lamentable, hermano. Que muchas veces Dios tiene que tratarnos de esa forma. Qué lamentable que muchas veces Dios tiene que tratarnos con severidad para que nosotros podamos, amados hermanos, alinearnos con el Señor. ¿Qué versículo? El 12:8. Del mismo Hebreo. 12:8. Vamos a leerlo, dice. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire, un hijo de Dios que no entiende, que no quiere enmendar su corazón, que está siendo azotado por Dios, está siendo disciplinado por Dios y aún resiste, lamentablemente está a un nivel de ser un hijo bastardo. El bastardo, amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que el bastardo no entrará en la congregación de Jehová. Dios no quiere bastardos, Dios quiere hijos amantes, Dios quiere hijos consagrados, hijos sanos, hermano. La Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros tenemos en nuestros corazones situaciones que realmente nos estorban para seguir a Cristo, nosotros tenemos que, amados hermanos, poder alinearnos delante del Señor. Cuando hay enfermedades, nosotros tenemos que buscar la respuesta de Dios. Señor, ¿por qué está pasando esto? Damos una respuesta. Nosotros tenemos que practicar lo que practicó, amados hermanos, David en el Salmo, como dice la palabra, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas veces, amados hermanos, nosotros necesitamos hacer un autoexamen cada cierto tiempo. Necesitamos, porque, amados hermanos, somos seres que muchas veces fallamos y cuando fallamos muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nosotros dañamos a nuestras esposas sin darnos cuenta? ¿Y cuántas veces las esposas nos dañan a nosotros y ella no se da ni cuenta? Y nuestro corazón se empieza a fraccionar. Y muchas veces uno debe de decir la situación para solucionar el problema, empezamos a acumular los dolores y las heridas. Cuando uno pasa una situación así, lo primero que tiene que hacer, amados hermanos, es ponerte a cuentas con el Señor y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor te va a mostrar, dañaste a tu hijo, dañaste a tu hija, dañaste a tu esposo, dañaste a tu esposa. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Somos seres vulnerables a fallar. La Biblia dice, 6 veces cae el justo y aún 7 Jehová sostiene su mano. Por eso cada cierto tiempo, y en lo posible todos los días, tenemos que hacer un autoexamen en nuestra vida. Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? Espíritu Santo, muéstrame en qué he fallado. Muchas veces nos enojamos. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. ¿Dios te da derecho a enojarte? Sí. Pero la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Que no se ponga vuestro enojo hasta esconderse el sol. Te puedes enojar, Dios te da incluso el derecho de enojarte. No es malo enojarse, bíblicamente uno se puede enojar. Pero no es sano que una persona se pueda enojar días, semanas, meses, años. Amén. Porque Sí, está abriendo su corazón a un espíritu de amargura, hermano. Sí, Señor. ¿Cuánta gente se ha enojado meses y años y no se puede restaurar? No puede solucionar, amados hermanos, esos nudos. Y la Biblia dice, ninguno de vosotros tenga raíz de amargura, apartándose del Dios vivo. La raíz de la amargura, hermanos, es letal. El origen de las diabetes, amados hermanos, me atrevo a decir que sobre el 90% del origen de la diabetes es por causa de la amargura. Gente que no perdona, gente que no se restaura. Y te puedo demostrar bíblicamente, amados hermanos, que la amargura es el espíritu de diabetes. Por el tiempo, lo vamos a analizar. Enfermedad de los huesos, hermanos. Falta de perdón.
La artritis, como dice el pastor Cristian. ¿Cuántas enfermedades? Mire, hermano, las ciencias orientales, la medicina oriental ha descubierto, y no solamente la medicina oriental, sino que la medicina actual han descubierto que una persona que se ríe se sana más rápido. Y la palabra del Señor nos enseña en Proverbios que la palabra de Dios es medicina para nuestras vidas. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando una persona no tiene gozo, no tiene fortaleza. ¿Qué es lo contrario a la fortaleza? Es el desgano. Se le quita la fuerza. Está sin ánimo. Gloria a Dios. Se acuesta cansado y se despierta cansado, hermano. Porque no tiene gozo del Señor, no se ríe. Sí es, Señor. Y la ciencia ha descubierto, imagínense, hace poco tiempo que la risa es tan importante para que el hombre se pueda sanar. Por eso, amados hermanos, la iglesia tiene que estar llena de gozo. Y Amén. Dios dice en su palabra, el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino que gozo y paz en el Espíritu Santo. Aleluya. Un hijo de Dios tiene que ser alegre, no amargado. ¿Se dan cuenta que muchas veces uno entra a la iglesia y hay hermanos que son amargados, ya su presencia cae mal? Y no tiene una actitud de gozo. Por ahí están soplando, dicen los hermanos puente cortado, no nos pasa a nadie. Nosotros tenemos que ser puente cortado, hermanos, tenemos que ser canal de bendición. Amén. Que las almas se acerquen, se apeguen a nosotros porque en nosotros ven el gozo del Señor. Gloria a Dios. Cuando caemos tenemos que levantarnos. Cuando pasamos situaciones difíciles tenemos que inventar. Cuando cometemos errores con nuestra esposa, nuestro esposo, restaurémonos, pidamos perdón. Así es, Señor. Amén, amén. Yo por eso perdono a mi esposa, hermano, siempre la estoy perdonando. Amén, Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que restaurar, tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que bendecir al cuerpo de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos analizando la palabra del Señor. Cambio de actitud. Tener una mente cristocéntrica. La Biblia dice, renovado el espíritu de vuestra mente. Y el espíritu de nuestra mente se renueva meditando la palabra del Señor. Le invito a leer Josué 1:8. Mire lo que dice la Biblia. Quedamos en Mateo 9:32. 9:32. Discúlpeme, pastor. Disculpe. Lo vamos a leer al tiro para terminar este versículo bíblico. Mateo 9:32. Vamos a leerlo inmediatamente. Si lo tiene usted, léalo fuerte, por favor, pastor. Amén. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echó fuera el demonio y el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca, imagínense, un mudo endemoniado. Y cuando se echó fuera ese espíritu, aquel mudo habló. Amén. Gloria al Señor. Ese espíritu maligno estaba depositado en la garganta que atrofiaba las cuerdas vocales. Jesús identificó que la mudez de aquella persona tenía un origen espiritual, reprendió ese espíritu inmundo y aquella persona fue sanada. Aleluya. Gloria a Dios. No todas las enfermedades tienen orígenes naturales, muchas enfermedades. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las enfermedades tienen causas espirituales, hermano. Amén. Tiene causas espirituales. Y muchas veces lo vemos tan... No, te duele esto, tómate un ibuprofeno, tómate un diclofenaco, te duele la espalda, tómate esto, tómate lo otro. Ayúdanos, Señor, misericordia. ¿Tiene fiebre? No, un paracetamol. ¿Y por qué no ejercitamos la autoridad de Cristo, hermano? Aleluya. ¿Por qué no reprendemos la fiebre? ¿Por qué no reprendemos los demonios que están atacando a nuestros niños? Santo eres, Señor. La influencia espiritual, amados hermanos, es una realidad. La iglesia tiene que despertar y ejercitar las armas espirituales. Muchas veces, amados hermanos, el ejército es flojo, el ejército es adormecido, no ejercitan la autoridad de Cristo en sus propias vidas. Iglesia amada, hay que despertar. Iglesia amada,
Tienes la autoridad de parte del Señor para establecer el reino. Tienes que reprender, tienes que hacer guerra espiritual, tienes que levantarte temprano en buscar el rostro del Señor para ver su gloria y su poder. Necesitamos, amados hermanos, que la iglesia se active. Vamos a leer Josué, porque estamos leyendo este término. Josué 1, capítulo 1. Señor, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermano, no hay que leerla. Muchas veces decían, el pastor está hablando falsa doctrina. La Biblia no hay que leerla, hermano. La Biblia hay que estudiarla, que es diferente. Amén. Dios no quiere que tú leas la Biblia, porque una persona que lee, a los 5 minutos se le va a olvidar lo que leyó. Sí. Pero muy diferente cuando una persona estudia y medita la palabra del Señor. Amén. Josué 1, 8 y 9. Gloria a Dios. Tenemos un poquito, por favor. One moment, please. Le salió lo bilingüe. Sí. Salió lo bilingüe, hermano. Le salió lo bilingüe. Josué 1, 8. Miren lo que dice la Biblia, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Nos dice la Biblia que la tienes que leer, tienes que meditarla. Meditarás. En él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando yo guardo la palabra, mire qué efecto produce cuando uno guarda la palabra del Señor. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando una persona medita, se va a desatar la economía y la provisión en su vida, hermano. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces, pastor, ore por mí para ser prosperado. No es la solución. Porque la Biblia enseña cómo tú vas a ser prosperado. Dios nos enseña por medio de su palabra, su interpretación misma, la hermenéutica bíblica nos enseña en la correcta interpretación bíblica que la persona va a ser prosperada solamente cuando pone en práctica la palabra y la medita. Va a ser innato. Usted medita la palabra, la practica, inmediatamente se desata la provisión y se desata la economía en abundancia sobre sus vidas. Amén. Aleluya. Gloria. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos pobres, hermano? Porque no leen la palabra, no la estudian, no la meditan. Se acuestan rápidamente, leen 10 capítulos y a veces no entienden nada y oran al Señor rápidamente, se acuestan porque están cumpliendo. Y Dios no se agrada de eso, hermano. Dios necesita hijos que mediten y que se consagren, que mediten su palabra, que se deleiten en su palabra. Aquellos que hemos tenido experiencia de meditar, muchas veces sentimos la dulzura de la palabra más dulce que la miel. La Biblia revela en Proverbios que la palabra es más dulce que la miel cuando uno la empieza a meditar, hermano. Sí, Señor. Cuando tú meditas de un versículo bíblico que el Espíritu Santo provocó en tu espíritu, tú te empiezas a deleitar y lo empiezas a repetir, amados hermanos, y tú empiezas a ser bendecido. Una de las palabras que yo he meditado y que me deleito, todavía lo tengo aquí en mi memoria, dice, ningún alma forjada contra ti prosperarás, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, y esta es la herencia de los siervos de Jehová, y mi salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Una promesa maravillosa de aquellos que están siendo calumniados a través de otras personas. Así es, Señor. Un hijo de Dios cuando está siendo calumniado tiene que estar tranquilo porque Dios va a ejecutar la venganza en contra de aquella persona que está siendo atacada. Amén, Señor. Ningún alma forjada contra ti prosperarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Son promesas maravillosas, hermano. Sí, Señor. Meditemos la palabra del Señor. Animo a la iglesia a que medite la palabra, que practique la palabra y lo más importante, amados hermanos, ejecute la autoridad de Cristo sobre su vida. Empieza a practicar en usted mismo. Cuando usted tenga alguna enfermedad, antes del paracetamol, reprenda ese espíritu. Amén. Reprenda la enfermedad. Gloria a Dios. Reprenda
cobra con la sangre de Cristo su cuarto, su trabajo, y reprenda el espíritu de coronavirus. Y Señor, tú me guardas, tú me proteges, porque en el Salmo 91 dice tu palabra que Él te librará de la peste destructora, y empieza a declarar sanidad divina y empieza a declarar palabra de Dios en tu vida para la verdadera protección de Dios, hermano. Necesitamos entender estos principios Sí, Señor. para vivir en victoria delante del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor. Vamos a orar para finalizar. No sé si hay saludos, pastora, hermanos que están conectados, que podamos saludar. Amén. Sí, hay muchos. Por favor, pastora, ahí nómbrelo. Gloria. La pastora Marta ahí está en la cámara, ahí. Dios le bendiga. Amén. Benjamín Contreras, Dios le bendiga a Benjamín. el hermano Ricardo, Amén. Pastor Bernabé, Gloria sea al Señor. Marcelino Guayanay, Ya, Dios le el bendiga. Alex Solano, Dios le bendiga al Alex. el hermano Eduardo de Santiago Ortega, Amén. Gloria a Dios. la pastora, no, la hermana Sandra Evans, Amén. la hermana Stephanie, la hermana Amén. Elizabeth, Amén. Dios le Sebastián, bendiga. la hermana Celsa, hermana Claudia Manzano, Gloria a Dios. la Fabiola Belli, hermana Fabi, hermano Jaime Jesús Macaya, hermano, Amén. Jaime Macaya. Dios le la bendiga. hermana Carolina Pinto, Amén. la hermana Liliana, la hermana Alejandra, Camilo Araya, Dios le bendiga a la Camilo. Ana María Gómez, la hermana Amén. Anita María Gómez, Amén. la Romina dice que está con Camilo, están los dos juntos Dios le bendiga a viendo Camilo y Camila. Le puse Camilo y Camila, pero Camilo y Camila. Camila, ellos se entienden. El Joaquín, ¿Ya? el Joaquín Cortés, ¿qué más? Vamos a pasar los lentes a la pastora entonces. No, es Vamos que a se pasar los repite, lentes. se van repitiendo, por eso te digo. Ah, ya. Se van repitiendo. Rocío Dos Santos, Amén. Dios le bendiga a Rocío. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos ellos. Y si se me pasó el pastor Cristian, Cristian, la pastora ¿verdad? Sandra, Amén. que Gloria a estará al Dios. lado de nosotros. Amén. Amén. Es Vamos a orar para finalizar, para que Dios nos pueda provocar que esta palabra pueda calar profundamente en nuestro espíritu, hermano. Gloria. Para que podamos entender, esta es la primera plenaria. Más adelante, quizás el martes o el jueves, vamos a estudiar las causas espirituales. Hoy estudiamos, amados hermanos, las causas demoníacas. Después vamos a estudiar las causas espirituales y las causas naturales. Son 3 plenarias que tenemos que estudiar para identificar las enfermedades, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te pido que tú nos puedas bendecir sobreabundantemente a cada uno de nosotros. Te pido, Dios eterno, que tú nos puedas ministrar tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Provoca fe, provoca valentía, provoca agresión, como dice tu palabra, que el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Que esa violencia que viene de tu Espíritu Santo sea desatada sobre aquellos que están viendo este video, Padre Santo, para establecer tu palabra revelada. Esa palabra que provoca vida, esa palabra que establece orden, esta palabra que establece, Padre Santo, Dios Todopoderoso, poder de Dios, Dios mío, en sí misma, por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es eterna. La sangre de Jesús nos limpia, nos purifica, nos santifica. Oro por aquellos que están mirando este video y por aquellos padres que nacen bendecidos. Dios desata que la sangre de Jesús le limpia, la sangre de Jesús seca y quebra y rompe espíritu de enfermedad. Reprendo espíritu de enfermedad por causas demoníacas, todo espíritu de depresión, todo espíritu de angustia, todo espíritu de locura, lo quebrantamos en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret establecemos tu reino, soltamos tu bendición sobre aquellos que, Padre, van a recibir esta palabra. Ordenamos ángeles médicos que vayan a ministrar ahora a cada uno de tus hijos, Padre Santo, que están siendo devastados por el poder de las tinieblas. Nosotros los arrebatamos para Cristo, quebrantamos el mundo de las tinieblas y soltamos tu verdad de tu palabra. Declaramos, Padre Santo, sanidad divina y restauración a aquellos que están recibiendo esta palabra en este audio, Padre Santo, a distancia, ausente en cuerpo, presente en espíritu, y que, Padre Santo, tu Espíritu Santo sea ministrando a cada uno de tus hijos. Nosotros soltamos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Iglesia amada, te bendigo Amén. de este día
grandemente. Estamos acá en Ovalle, estamos siendo ministrados, así que les bendecimos sobreabundantemente y un fuerte chalón. Y acá está mi matecito. Dios le bendiga, hermano. Shalom. Shalom, Digan amén. shalom Dios ahí. bendiga. Bendiciones ahí, la hermana Anita. Adiós.